Madre mía, la que se está liando con Alil y Esla. De verdad, nadie se esperaba que el rollo entre ellos fuera tan así. Pensábamos que era algo más, ¿sabes? Un capricho o un flirteo pasajero, algo para la prensa rosa y listo. Pero resulta que esto va mucho más allá de lo que nos contaban. A ver, para ser honestos, al principio, yo también me lo tomé a broma. Alil, tan guapo él, Esla con su rollo más misterioso. Dije, bueno, aquí hay química, pero seguro que no dura ni un suspiro. Qué equivocada estaba. Lo que yo creo que está pasando es que se han pillado de verdad. Y no de cualquier manera, sino de esas que te cambian la vida, ¿me entiendes? Porque fíjate, no es solo que se les vea juntos por ahí. Es la forma en que se miran, los gestos que tienen, cómo se apoyan. Eso no se finge, amigos. Mucho se habla de si es estrategia de marketing, de si quieren subir su caché, de si es para dar de qué hablar. Y sí, claro, algo de eso siempre hay en este mundillo, no nos engañemos. Pero con Alil y Esla, yo sospecho que hay algo más genuino, algo que les ha pillado desprevenidos incluso a ellos mismos. ¿Recordáis cuando salieron las primeras fotos? Hubo un montón de gente que dijo, esto no va a durar nada, son de mundos diferentes. Y bueno, a ver, sí que tienen estilos un poco opuestos, ¿no? Uno más explosivo, el otro más, no sé, más contenido. Pero justo eso es lo que parece que les atrae. Se complementan. Es como si hubieran encontrado justo lo que les faltaba en el otro. Y lo más fuerte es que parece que se lo están tomando con calma, pero a la vez con mucha seriedad. No son de los que van pregonando su amor a los cuatro vientos, pero tampoco lo esconden desesperadamente. Es un equilibrio. Y ese equilibrio es difícil de conseguir, créeme. Implica confianza, implica entenderse sin tener que decir nada. Ahora, ¿qué me deja pensando es, cómo van a manejar esto a largo plazo? Porque la fama, los viajes, los compromisos, todo eso desgasta. Y si lo suyo es tan fuerte como parece, van a tener que poner mucho de su parte para que esto no se rompa. Muchos dicen que el amor verdadero lo puede todo. Y sí puede, pero a veces requiere un esfuerzo que pocos están dispuestos a hacer. Yo lo que veo es que se están descubriendo el uno al otro. No es el típico amor de película donde todo es perfecto desde el minuto uno. Hay capas, hay sorpresas. Y eso es lo bonito, ¿no? Ver cómo dos personas se van enamorando de verdad, con sus cosas buenas y sus cosas, bueno, también sus cosas menos buenas, que las tienen todos. Y esto me lleva a una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Creéis que esto es para siempre? ¿O al final la presión mediática y sus carreras los van a separar? Es que lo de Alil y Esla tiene tela, de verdad. A ver qué pasa.